el formulario de inscripción antes de que empieces, porque después se nos pasa por alto. Si eres tan amable, un minutico nomás. Adelante, profesor. Carlos, ¿tú puedes compartirlo o quién lo Sí, comparte? sí, Gracias. ya voy. Ya Bueno. estoy, un momentico, ya voy. Bueno. Eso, perfecto, gracias. Profe Colimón, buenos días. Muy buenos días, profe Orkin. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Usted es nuestro profesor. Carlos, muchas gracias. Rodrigo, continúa. Adelante. Muy bien, listo. Bueno, la satisfacción de la vida, que es una dimensión de la calidad de vida que abarca el bienestar físico, mental y social. Es una manera de poder ver la satisfacción de la vida como tal. Además que es parte de la construcción del bienestar psicológico. La satisfacción con la vida es parte de una construcción más amplia de un bienestar psicológico que también incluye dominios como la emoción positiva, el optimismo y el positivismo y el propósito. La baja satisfacción con la vida se ha relacionado repetidamente con resultados de salud no deseados, lo que incluye también un riesgo elevado de enfermedades crónicas y de muerte, donde se debe considerar que la baja satisfacción con la vida siempre ha sido relacionado con resultados de salud, como les decía, que eran no deseados. El objetivo de este estudio fue determinar una asociación entre la satisfacción con la vida y las enfermedades crónicas y la muerte, dentro de una corte prospectiva basada en la población. Se han utilizado resultados de enfermedades validadas para enfermedades crónicas onerosas, como la diabetes, la cardiopatía coronaria, enfermedades respiratorias obstructivas crónicas y cáncer, y estadísticas vitales en la población para la muerte. En los análisis también se aprovecharon los poderosos vínculos entre las respuestas de la encuesta y los datos administrativos de salud, lo que permitió hacer un seguimiento prospectivo de los resultados de enfermedades crónicas y mortalidad hasta 6 años después de evaluar la satisfacción con la vida. Utilizaron datos multienlazados para establecer si la asociación persistía después de un ajuste por edad, sexo, comorbilidad, y una medida que usando registros de salud, el trastorno del estado de ánimo y comportamientos relevantes para la salud, como decir, o fumar y el consumo de alcohol. Para la metodología y la fuente de los datos, los participantes fueron agrupados a partir de 3 ciclos de la encuesta de salud comunitaria canadiense, que es la CCHS. El ciclo 2.1 abarcó los años 2003-2004, el ciclo 3.1 el 2005-2006 y el ciclo 4.1 del 2007 hasta el 2008. Cada participante fue vinculado de forma determinista a través de coincidencias exactas e individualmente a base de datos administrativos de salud basados en la población de Ontario, Canadá.
Vale mencionar que la CCHS es una encuesta transversal que está administrada por Statistics Canada y tiene una representación o representatividad del 98% de la población canadiense de 12 años o más que vive en viviendas privadas, donde las tasas de respuesta a estas encuestas son superiores al 75%, que se encarga de recopilar datos transversales y actualizarlos a la distribución de los determinantes de salud y los resultados. Así también como las entrevistas y la representación, perdón, de la atención médica en todo Canadá. Para la aprobación ética, este estudio recibió la aprobación ética de la Junta de Ética de Investigación de la Universidad de Toronto, donde el 84% de los encuestados accedieron a que sus respuestas fueran vinculadas a los datos del programa del Seguro de Salud Único de Ontario. El Plan de Seguro de Salud de Ontario es el OHIP, que contiene los datos a capturar que son relevantes para el diagnóstico de enfermedades crónicas. Esta corte de estudio se limitó a los encuestados de la CCHS que pidieron un consentimiento para vincular sus datos, informaron sobre la satisfacción con la vida y fueron elegibles para el Plan de Seguro de Salud de Ontario. Durante todo este periodo de seguimiento y tenían 18 años o más a la fecha de la entrevista, donde, bueno, ya todos los encuestados estaban vinculados al registro de población, la base de datos de las personas registradas, que captura información demográfica central, como la edad, el sexo y la muerte para todos los residentes que fueron elegibles para el seguro de salud de Ontario. En esta gráfica podemos ver la muestra analítica que incluyó adultos que informaron sobre su satisfacción con la vida, que fueron elegibles por el seguro de Ontario durante todo el periodo de estudio y no tenían una enfermedad crónica prevalente al inicio del estudio, debido a que la elegibilidad requiere que las personas residan en Ontario, Canadá. La muestra se limitó efectivamente a los encuestados del CCHS, donde en general 101,719 personas se vincularon con éxito entre los 3 ciclos, que son los 3 ciclos, que bueno, fueron combinados. Después se eliminaron los registros duplicados, excluyeron a las personas menores de 18 años, también excluyeron a aquellos que les faltan datos de satisfacción con la vida y a aquellos que no tenían una elegibilidad completa para el seguro. Y se incluyeron a 89,710 personas, de las cuales 73,904 fueron las personas que no tenían ninguna enfermedad crónica prevalente, como diabetes, cardiopatía coronaria o EPOC, al inicio del estudio, ¿sí? Entonces acá podemos ver el ingreso de las personas y las personas que han sido retiradas. Para la definición de variables, la información sobre la satisfacción de la vida de los participantes se capturó mediante la pregunta: ¿qué tan satisfecho está con su vida en general? Para lo cual se han obtenido 4 niveles, que era el muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho,
el insatisfecho o muy insatisfecho. Se han combinado los que son muy insatisfechos y los insatisfechos, lo que ha dado un resultado de tener una variable de satisfacción de la vida a 4 niveles, que sería la principal variable independiente. Esto ha sido a través de un autoinforme, lo que ha demostrado que el autoinforme es una medida fiable y válida de la satisfacción con la vida en datos que se pueden encuestar a la población. También las medidas de satisfacción con la vida de un solo elemento funcionan de manera muy similar a las medidas dimensionales, que son equivalentes. Para la definición de variables que fueron o que salieron de la Corte, la información sobre condiciones crónicas fue capturada utilizando algoritmos de detención de casos de enfermedades crónicas que han sido derivados para diabetes, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y EPOC. Las causas incidentes de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva se agruparon como CHD en el análisis. Los datos sobre el cáncer se obtuvieron del Registro de Cáncer de Ontario y la información sobre las muertes se capturó utilizando la base de datos de personas registradas y los datos de las estadísticas vitales. Bueno, para otras covariables, las preguntas de la entrevista se utilizaron para capturar las covariables sociodemográficas y conductuales iniciales, el índice de masa corporal y los diagnósticos de trastorno del estado de ánimo. Las características sociodemográficas capturadas incluyeron edad, sexo, el quintil de ingreso en el hogar, el nivel educativo del hogar y la condición de inmigrancia o inmigrantes. Los comportamientos relevantes para la salud incluyeron tabaquismo, consumo de alcohol y nivel de actividad física. El diagnóstico de trastorno de estado de ánimo se basó en el autoinforme del participante sobre un trastorno de ánimo diagnosticado por algún médico, como la depresión, un trastorno bipolar, manía o distimia. La comorbilidad al inicio del estudio se capturó utilizando las puntuaciones del grupo de diagnóstico agregado, el ADG, a partir de datos de registros sanitarios administrativos, que son categorías diagnosticadas amplias que pueden derivarse de diagnósticos clínicos que han sido registrados en los registros administrativos de salud en Canadá. Para el análisis estadístico, se ejecutaron modelos de riesgo proporcionales de Cox para estimar los riesgos asociados con la satisfacción con la vida inicial sobre el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y morir, como diabetes, cáncer, EPOC, cardiopatía coronaria. El tiempo ha sido definido como un intervalo entre la fecha de la entrevista y un evento, que puede ser la enfermedad crónica o muerte, o en todo caso también censura, donde la censura tuvo un lugar 6 años después de la fecha de la entrevista. Al final del estudio, el 31 de marzo del 2015. Esto era solamente para los modelos de enfermedades crónicas o en casos de muerte. El primer modelo se ajustó por edad, sexo y ciclo de encuesta. El segundo lugar fue un modelo mínimamente ajustado que incluía edad, sexo, ciclo de encuesta, puntaje de comorbilidad del ADG, el quintil de ingresos de hogar y la condición de inmigrante. Finalmente se ajustó un modelo totalmente ajustado que incluía los términos de modelo mínimamente ajustados, más los diagnósticos del trastorno del estado de ánimo, el tabaquismo, el consumo de alcohol
los niveles de actividad física, el índice de masa corporal y el nivel educativo en el hogar. Para eso se ejecutaron 3 modelos para estudiar esta asociación y comparar el impacto de este ajuste de confusión. Se aplicaron ponderaciones de muestreo de Bootstrap proporcionadas por Statistics Canada mediante replicación repetida balanceada a todos los análisis para tener en cuenta el diseño complejo de la encuesta de la CSH, donde todos los análisis incluían las estadísticas descriptivas. Se basaron en una corte ponderada que es representativa de la población adulta de Ontario, donde realizaron un estudio de sensibilidad para limitar aún más la posible influencia de alguna causa inversa. Y se estimaron modelos rezagados, donde excluyeron los casos que ocurrieron dentro de los 2 años posteriores a la fecha de la entrevista. También mencionan que se estiman modelos para los estratos de edad menores de 60 años y mayores de 60 años para evaluar si las asociaciones entre la satisfacción con la vida y las enfermedades y muerte, perdón, diferían según la edad. Todos estos análisis se realizaron utilizando SAS, la versión 9.4. Acá en la tabla 1 podemos ver las características de la corte al inicio del estudio, que la corte tuvo un tiempo promedio de seguimiento de 2041 días, o su equivalente 5.6 años para enfermedades crónicas. Tuvo un mínimo de 0 días hasta un máximo de 6 años o 2.190 días. Para la muerte, un mínimo de 18 días y un máximo de 2.190 años o días o 6 años. Podemos ver que la mayoría de los encuestados, el 91% de ellos, informaron estar satisfechos o muy satisfechos con la vida al inicio del estudio. Aquellas personas que informaron estar muy insatisfechos con la vida tenían una puntuación, ahí vamos a empezar, una puntuación media de comorbilidad con la ADG más alta. Estos son los no satisfechos o muy insatisfechos, que tenían, como les decía, una puntuación media de comorbilidad más alta en comparación con los encuestados que eran muy satisfechos o satisfechos, lo que indica una mayor carga de morbilidad general de 6.8 frente a uno de 2.92. También los encuestados muy insatisfechos tenían más probabilidades de pertenecer al quintil de ingresos más bajo, 37.7 frente a un 13%. Y también eran más propensos, los de menor, los que no estaban muy satisfechos, eran propensos a informar sobre tabaquismo. Actualmente en esa corte se sacó que el 40.5 frente a un 22.4 como relación al consumo de tabaco. Y por último, aquí la actividad física, que también era inactividad física, perdón, 67.1% frente a 48.3% de los encuestados muy insatisfechos en relación con los satisfechos o muy insatisfechos o muy satisfechos. Acá en la tabla 2 podemos ver el modelo de riesgos multivariables que han sido ajustados para la satisfacción con la vida y cualquier enfermedad crónica
los participantes agrupados en la encuesta del 2003 al 2007, donde podemos ver entre aquellos que las condiciones crónicas prevalentes de interés al inicio, la baja satisfacción con la vida al inicio de este estudio se asoció con mayor riesgo a un punto final de enfermedad crónica o diabetes, cáncer, cardiopatía o EPOC. En este modelo, donde ya está ajustado por edad, sexo y el ciclo, la razón de riesgo para cualquier punto de la enfermedad crónica fue de 2.49, con un intervalo de confianza entre 1.69 y 3.67, para las personas que informaron estar muy insatisfechas al inicio del estudio, en comparación con aquellas que informaron estar satisfechas o muy satisfechas. También el cociente de riesgo instantáneo para la enfermedad crónica para el grupo de muy insatisfechos, en comparación con el grupo de satisfechos, fue de 1.7 en el modelo totalmente ajustado, con un intervalo de confianza del 95%, de 1.16 a 2.51, en comparación con los cocientes de riesgo instantáneos de lo que decíamos de 2.49. En el modelo ajustado también por edad, ciclo y sexo, 2.14, podemos ver aquí que en el modelo que está mínimamente ajustado, un intervalo de confianza del 95%, de 1.46 y 3.15. La curva de supervivencia ajustada, según la satisfacción con la vida inicial entre la corte de 73.904 participantes de la encuesta de salud canadiense, que han sido encuestados el 2003-2007 y seguidos hasta el 2015, donde indica que el riesgo de mortalidad también aumentó con el aumento de los niveles de insatisfacción, que son, podemos verlo en esta línea, la línea más baja. Acá en la tabla 3 podemos ver el modelo equivalente ajustado por edad, sexo y ciclo para la mortalidad. Aquellos que informan estar muy insatisfechos al inicio experimentan 2.5 veces más riesgo de muerte que aquellos estaban satisfechos al inicio de la encuesta. Se observó también algo similar para el mismo grupo en el modelo de muerte, para lo cual la estimación de la razón de riesgos instantáneos fue de 1.54 en el modelo que está completamente ajustado, en comparación con las razones de riesgo instantáneo, era este, de 2.51 y 1.81, perdón, y 1.81 para el modelo mínimamente ajustado. Cuando el modelo completamente ajustado se ajustó a condiciones crónicas específicas, la asociación más fuerte entre la satisfacción con la vida y las enfermedades crónicas se observó para la EPOC. Personas que informaron estar muy insatisfechas al inicio experimentaron un riesgo 76% mayor de tener EPOC que las que estaban muy satisfechas o satisfechas al inicio del estudio. La tendencia en el riesgo de EPOC fue estadísticamente significativa en todos los niveles de satisfacción con la vida inicial. También de satisfacción con la vida fue significativa para el riesgo de diabetes.
y cardiopatía coronaria. Aunque las estimaciones del tamaño del efecto para el riesgo de la enfermedad crónica en un grupo muy insatisfecho fueron más pequeñas que las observadas con la EPOC, que son estos, ¿verdad? También la asociación más débil que se observó en los resultados fueron el resultado del riesgo de cáncer, que no fue significativa según los grupos de satisfacción con la vida al inicio. En todos los casos, incluyó para el cáncer, se observó un patrón de respuesta a la dosis en el que la estimación de la razón de riesgos instantáneos aumentó con cada nivel creciente de satisfacción con la vida. Ahí está. Este es para el riesgo de cáncer. La exclusión de los casos con diagnósticos de enfermedades crónicas fueron recibidos después de 2 años de la fecha de respuesta de la encuesta. De las estimaciones de conscientes de riesgo instantáneos para la cardiopatía coronaria LEPOC y cualquier enfermedad crónica incidente en comparación de los modelos primarios. El artículo menciona un análisis de sensibilidad estratificado por edad, donde refiere a personas menores de 60 frente a mayores de 60 años en riesgo de enfermedades crónicas, que se asocia consistentemente en los modelos completamente ajustados con estar insatisfechos. Para los menores de 60 años, los cocientes de riesgo instantáneos fueron ajustados para enfermedades crónicas y muerte, fueron respectivamente 1.78 y 2.21. En el artículo como tal, mencionarles que una tabla o una gráfica que haga referencia a esto para haberlas podido mostrar no está. Pero lo menciona, donde igual para los mayores de 60 años, los cocientes de riesgo instantáneos para enfermedades crónicas y muertes fueron de 2.10 y 1.39 respectivamente, en un intervalo de confianza del 95%. Bueno, como discusión se podría decir que el riesgo tanto de muerte como de enfermedad crónica aumenta para cada nivel progresivo de insatisfacción con la vida autoinformada y fue más alto entre las personas que informaron estar muy insatisfechas con sus vidas al inicio del estudio. También que cuando se implementó el modelo totalmente ajustado para los resultados de enfermedades crónicas como la diabetes, la cardiopatía, el EPOC y el cáncer, se observaron asociaciones significativas con la satisfacción con la vida para la diabetes, cardiopatía coronaria y EPOC, pero no así para el cáncer. Sin embargo, también se han publicado pocos estudios sobre la asociación entre el cáncer incidente y bienestar psicológico, que es conceptualmente distinto de la ausencia de malestar psicológico. No se observó una asociación significativa entre la satisfacción con la vida y el cáncer después de ajustar las covariables sociodemográficas y conductuales, lo que es inconsistente en otros hallazgos. También para mantener la coherencia se modeló la supervivencia durante 6 años después de la muerte para todos los individuos que participaron en el estudio del CCHS, donde es posible que los patrones de comportamiento hayan cambiado durante el tiempo de seguimiento, con implicaciones para la enfermedad crónica y el riesgo de muerte. Los hallazgos del estudio también pueden haberse visto afectados por la causalidad inversa de los encuestados que tenían una enfermedad crónica prevalente al inicio del estudio que no fue capturada para las cohortes de enfermedades existentes, donde en ese caso la satisfacción con la vida autoinformada al inicio del estudio puede haberse visto afectada de manera negativa por los síntomas de una enfermedad que no ha sido diagnosticada. Muchísimas gracias por su atención. Eso era todo lo que es la presentación. Bueno, Rodrigo, gracias por la presentación.
abrimos el espacio para preguntas, comentarios de los asistentes. Quienes deseen intervenir pueden levantar la mano o pedir la palabra. Adelante. Carlos, mientras se animan, yo podría hacer un par de profe. comentarios. Bueno, gracias. Adelante. Bueno, aquí me llama mucho la atención tres cosas que son muy importantes para nosotros en el campo de la investigación. Primero, una pregunta tan sencilla que busca una dimensión tan importante como la satisfacción en la vida, se resuelve aquí con una pregunta elementalmente sencilla que plantea una escala ordinal que llamamos de Likert con 5 categorías. Y entonces, ¿quién lo creyera? Una pregunta tan sencillita a nivel ordinal resuelve una dimensión tan importante de la vida. Y a pesar de que la tendencia es a creer que mientras más sofisticado sea el formulario, mientras más sofisticados sean los procesos analíticos, mejor, pues resulta que aquí esa simplicidad en la pregunta y esa facilidad con que se puede responder asegura aspectos como la validez, la consistencia, la confiabilidad, a través del tiempo inclusive. Entonces, aquí tenemos que tener una especie de aprecio por esas formas sencillas de evaluar, pero que al mismo tiempo son muy claras y muy comprensibles por los pacientes o por los sujetos entrevistados y que aseguran una respuesta muy real, muy cercana a la verdadera, es decir, veraces y verdaderas, consistentes, confiables y sostenibles, dijéramos, en consistencia a través del tiempo. Entonces, no es bueno desdeñar evaluaciones que por ser simples parecieran que son, dijéramos, de poca categoría o de poca calidad y por el contrario se convierten en formas muy simples, pero de llegar a verdades muy importantes, muy estables, muy válidas, que incluso se han confrontado con baterías amplias de un montón de elementos psicológicos para decir qué determina el bienestar y sin embargo resulta que esta preguntita tan simple se convierte en un sensor muy efectivo y válido de una cosa tan compleja como la satisfacción en la vida. El otro concepto que me llama ahí la atención es que cuando uno calcula esos porcentajes de las distintas categorías, es asombroso ver y satisfactorio ver que la inmensa mayoría de las personas, es siempre más del 90% de las personas están satisfechas con la vida y que solamente una fracción muy pequeñita de las personas, menos del 1%, se consideran muy insatisfechas con la vida. Esto quiere decir que definitivamente esa insatisfacción con la vida de algunas personas, pues a pesar de que a veces uno cree que es una generalidad cuando habla de aspectos políticos o cuando habla de aspectos económicos, pareciera que toda la comunidad está en una crisis de insatisfacción, pues aquí con este elemento se observa que la insatisfacción real con la vida es una pequeña cantidad y que realmente raya con las necesidades de una atención psicológica especial o de una atención especial en el campo de la salud mental, porque realmente es una dimensión pequeña comparada con la otra, ¿cierto? La inmensa mayoría están satisfechos y solo una pequeña fracción, menos del 1%, está muy satisfecha con la vida. O sea que merece un análisis, dijéramos, clínico, un poquito más profundo de la parte psicológica. El otro aspecto es que resulta de que cuando uno mira con cuidado la satisfacción con la vida, observa claramente una correlación entre el nivel de satisfacción de vida y las condiciones de salud. O sea, el que está más enfermo tiene más insatisfacción con la vida. Y también se ve muy claramente, pero de forma hasta muy bella, porque se ve muy claramente la conexión con el estado nutricional, el nivel educativo, con el nivel de socioeconómico, con la misma comorbilidad, con los aspectos relacionados incluso como el tabaquismo o la actividad física regular. Es bonito esa descripción porque muestra muy clarito, pero de una forma extremadamente bonita, cómo todos los aspectos del estilo de vida se correlacionan, se relacionan bien con el estado de satisfacción. Los que tienen un estilo de vida saludable y los que tienen hábitos saludables tienen
altos niveles de satisfacción. Y lo inverso es correcto también. Los que tienen malos hábitos también se asocian con un nivel de insatisfacción de la vida. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Estar muy enfermo o tener malos hábitos de vida y después aparece la insatisfacción? ¿O es primero la insatisfacción y después los efectos sobre enfermedad y malos hábitos de vida? En este estudio intentan decir que el nivel de satisfacción en la vida es un factor independiente de la morbilidad y del estilo de vida. O sea, que por sí solito es capaz de producir, dijéramos, producirse sin que haya problemas de enfermedad o problemas de estilo de vida. Aquí es muy importante porque en la lógica uno piensa, el que está muy enfermo, pues tiende a tener una poca satisfacción con la vida. Y el que tiene malos hábitos de vida expresa también de esa forma una poca satisfacción con la vida. Pero también nos estaría mostrando, intenta mostrar que si yo pudiera afectar íntimamente mi propio organismo en la parte mental y actitudinal para sentirme bien, satisfecho con la vida, ese solo aspecto generado, dijéramos, en mi propio organismo podría conducirme a tener una mejor salud y a unos mejores hábitos de vida. O sea, pensar y sentir y convencerme de que estoy bien y contento y satisfecho con la vida puede tener repercusiones biológicas, orgánicas sobre la salud y también sobre los estilos de vida. Entonces, ahí los dos caminos. Aquí intentan mostrar que sí es independiente y que uno pudiera tener primero la sensación de bienestar y de complacencia con la vida y después los efectos favorables en el campo orgánico y en el campo del comportamiento. Aunque en la lógica parecería bien más pensar que la satisfacción con la vida sea una consecuencia del estado de salud y del estilo de vida. Queda ahí la inquietud porque hay unas personas realmente promueven que si uno se alimenta de pensamientos positivos y de actitudes positivas, eso iniciado en el organismo por voluntad propia, se produce es un factor de comienzo para tener efectos secundarios favorables en el estado orgánico y en el comportamiento. Entonces, decidir sentirse bien y decidirse estar feliz y satisfecho y gratificado con la vida para comenzar como una motivación interior personal puede ser un factor muy importante de salud, porque estaría diciendo que si yo tengo esa posibilidad de lograr sentirme bien, también voy a tener efectos positivos sobre la actitud, sobre el comportamiento y sobre el estado orgánico. Por último, señalo un detalle que me llama la atención, se puede mirar muy bien con los datos cuando uno mira la relación de todos los hábitos de vida con la sensación de bienestar. Los hábitos más saludables siempre se asocian con el bienestar, pero hay un factor que llama mucho la atención y que yo le he puesto mucha atención en mis miradas de saludista y de epidemiólogo, y es el consumo del licor. En este caso se ve claramente, como se ve en muchos otros estudios, que el estado ideal con relación al licor no es ser abstemio. O sea, ser abstemio no es la mejor condición. Tampoco ser un bebedor abusivo es la mejor condición, sino que la mejor condición para la salud es aquella persona que es capaz de aceptar el consumo de licor en dosis moderadas y en forma social. O sea, sin especie de obsesiones en torno a que abstenerse de él o en consumirlo en exceso. Simplemente el que acepta un trago en una reunión social o lo incorpora en su vida acompañando unas bebidas o simplemente acompañando un momento que llamamos hora feliz en los días de relajación familiar o personal, pues es la persona que obtiene el mejor beneficio. En este caso, es claro ver que las personas que consumen licor en esa dosis moderada y en actitud regular, pero social, tienen el mejor efecto sobre las condiciones de vida, sobre la supervivencia y sobre mantenerse libres de enfermedades crónicas y malos comportamientos en salud. Queda pues entonces la inquietud de 4 cosas que están ahí adicionalmente, que se pueden observar y que si uno mira con cuidado los datos, esos datos enseñan muchas más cosas de las que hemos comentado hasta el momento. Muchas gracias y felicitaciones a Rodrigo por traer este tema tan interesante. Gracias. Profe Elkin, gracias por los comentarios. De acuerdo pues como con sus apreciaciones. Añadiría yo de pronto, sí es llamativo lo de
el sondeo inicial sobre el nivel de satisfacción, pues, y cómo la gran mayoría, más del 90% de las personas están satisfechas o muy satisfechas y un porcentaje muy mínimo insatisfechos, ¿no? Uno pensaría que de pronto esto puede ser, puede estar influenciado por la población que se estudió, ¿cierto? Población canadiense, entiendo por lo que Rodrigo explicaba de la encuesta a personas que tienen su propia casa, o sea, pues digamos personas que están en las condiciones socioeconómicas de pronto un poco de mayor estabilidad en un país desarrollado, pero uno conoce también este tipo de encuestas que han hecho donde, por ejemplo, no sé qué tan serias sean, pero escucha uno que Colombia, por ejemplo, ha salido varias veces como en los primeros lugares de los países más felices del mundo, cosas pues que a uno le llaman mucho la atención también. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con lo que el profe Elkin comenta. Rodrigo, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, profe, justamente esto que me llamaba la atención es que la encuesta se realiza a personas de un cierto estrato, se podría decir, o una condición económica, que son personas que tienen viviendas propias. Entonces, eso obviamente da a entender de que tienen una categoría o algo que es superior en, en lo económico, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, ¿algún otro comentario de los estudiantes? ¿Alguna pregunta, profesores? Ya tenemos 15 minutos más. ¿Quién se anima con algo que le llame la atención del estudio, del artículo, de los análisis? Carlos, mientras aparece también otro concepto, Dale, tuvimos profe. esta semana por tu intermediación, pues una visita de María Isabel Ramírez, nuestra coordinadora de bienestar, que nos ilustraba sobre cómo en comunidades como la nuestra habría que estar atento a personas que muestren, dijéramos, algún riesgo o alguna ideación respecto a atentar contra su propia vida. Y me pongo yo a ver que una encuestica tan sencilla como esta sería capaz de ser como una especie de prueba de tamizaje o como una prueba precedente, preliminar, para detectar, como te digo, ese número tan pequeño de personas que mantienen un nivel de insatisfacción alto con su vida. Y entonces, antes de esperar los síntomas clínicos, antes de esperar la ideación suicida o un intento de suicidio, pues qué bueno podría ser también dentro de un esquema de evaluar, por ejemplo, esta pregunta tan sencilla como es, se puede hacer, por ejemplo, en toda la facultad a todos los profesores, a todos los estudiantes, una encuestica tan simple con 5 categorías que hasta se pueden resumir a 4 como hicieron en este estudio y ahí detectar pues los aspectos buenos que vimos en este caso como la protección o factor protector de la satisfacción con relación a la salud, a la sobrevivencia y, y al bienestar, pero también podría servir para detectar esos casos de personas que eventualmente podrían ser personas que necesiten, dijéramos, una atención un poquito más esmerada de parte de los profesionales de la psicología a fin de pronto de anticiparse muy tempranamente a consecuencias desfavorables en torno a ese comportamiento que hoy hablamos en el grupo. No sé si de pronto tenemos alguno de los psicólogos que quiera opinar sobre eso en este grupo. De acuerdo, profe. ¿Quién se anima a comentar al respecto o con alguna otra inquietud o pregunta sobre la presentación, este tema? Bueno, mientras tanto, quisiera yo comentar algunas cosas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, y que creo que los autores lo comentan también, ¿cierto? Si bien este estudio pues tiene muchas fortalezas, ¿cierto? Porque, pues digamos, es un estudio de base poblacional, es una muestra, digamos, grande, de un tamaño importante,
representativo de la población, y a pesar, digamos, de la calidad de los datos, de la validación de los desenlaces, que pues son los endpoints, que creo que Rodrigo tradujo como salidas, pero son los desenlaces realmente que mide el estudio, que los toman del sistema de salud canadiense, lo que ellos llaman datos administrativos, y que es una gran fortaleza, pues digamos, que ellos tienen allá para hacer este tipo de investigaciones, porque cuentan como con toda la información de todos los eventos en salud que se han registrado por las características de su sistema y de atención. A pesar de todos esos esfuerzos, digamos que de pronto ellos mismos lo reconocen, y digamos, profe Elkin, esta, digamos, una sola medición que hacen al comienzo sobre el nivel de satisfacción con la vida, digamos que puede también, es un asunto que puede ser muy variable, ¿no? Hay días que de pronto uno se siente muy aburrido porque todo le ha salido mal, y si uno le preguntan ese día qué tan satisfecho está con su vida, de pronto usted en ese momento, honestamente, no está satisfecho o está poco satisfecho, y puede que al día siguiente o a la semana siguiente eso cambie completamente, ¿no? Entonces yo diría que de pronto un poco, y ellos mismos lo reconocen, algunas de estas mediciones, y lo mismo que las decisiones, los comportamientos de riesgo pueden variar también en el tiempo. Y otro asunto es que de pronto 6 años, ¿cierto? Es un tiempo de seguimiento todavía muy corto, ¿cierto? Como para poder, entiendo que son 6 años de seguimiento, más o menos en promedio, sigue siendo un tiempo relativamente corto como para uno ver los impactos de este asunto. Yo pensaría que sería muy interesante, no sé, obviamente a estos tiempos de cómo operaría el estado de ánimo, el nivel de satisfacción dentro de la causalidad de cualquiera de estos desenlaces, o de finalmente de una muerte prematura. Digamos que cómo opera, sería complejo entenderlo, ¿no? Pues ellos lucuran un poco en la discusión de nivel, digamos, de hormonas, de endorfinas y cosas que produce, pues, esta actitud, digamos, este sentimiento de satisfacción o no frente al estado de salud. Pero digamos que en el tiempo, digamos, cuánto tiempo se demora la insatisfacción, por ejemplo, en producir sus consecuencias, ¿no? Sería interesante también. Pero yo quería como también llamar la atención sobre, bueno, por ahí está el profe Colimon, voy a hacer un último comentario y le doy la palabra, profe. Quería llamarle la atención a los estudiantes, mirar las tablas del artículo donde comparan los diferentes modelos. Creo que esas tablas tienen como dos mensajes importantes, ¿cierto? Pues unas son con los desenlaces sobre cualquier enfermedad crónica que pueda desarrollar la persona, y otras con el enlace de muerte prematura. Pero digamos que en cada tabla tienen la misma estructura, y básicamente diría que hay dos mensajes ahí muy, muy importantes para verlos claramente. Es ver cómo el efecto de ajustar en los diferentes modelos, modelo muy básico ajustado por edad y sexo, modelo mínimamente ajustado y modelo completamente ajustado, ustedes ven cómo el tamaño de las medidas puntuales de asociación va cambiando, ¿cierto? Va cambiando, e incluso cambia en una magnitud que uno diría que claramente muestra que se está ajustando por efectos confusores, ¿cierto? O sea, muchas veces es difícil encontrar ejemplos para mostrar cómo los análisis multivariantes ajustan por confusión. Creo que aquí hay un buen ejemplo, ¿cierto? De mostrar cómo esos HR, esas medidas de asociación, van cambiando, van disminuyendo, ¿cierto? De tamaño. O sea que posiblemente las medidas crudas tenían una confusión positiva, y va mostrando ese efecto del ajuste por posibles variables de confusión que se van introduciendo a los modelos. Y el segundo mensaje de esas tablas es mostrar los valores P de tendencia, mostrando un efecto de dosis-respuesta que hay, que entre mayor nivel de insatisfacción, mayor es el efecto, digamos, negativo sobre el riesgo de morir o sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Muy bien, profe Colimon, adelante con su participación. Muchas gracias, profe Carlos. Independientemente de la metodología del estudio,
del grado de satisfacción que puede ser muy variable. A mí me parece magnífico el grado de satisfacción que uno puede tener en la vida. Me siento personalmente tan contento, tan feliz, dichoso y todas las palabras que podía utilizar el profe Elkin, que me gustaría vivir otros 80 añitos más, pues para celebrar pues esta felicidad que tengo, pero en buena salud, trabajando para los demás y aprendiendo todos los días. A mí me parece que ese tipo de estudio es muy importante y sería pues, decir las felicitaciones a nuestro compañero Andrés Rodrigo. Entonces, eso es muy agradable. Eso es, quisiera decir como comentario, adelante, sean felices. Muchísimas gracias. Gracias, profe K, por sus palabras. Nos quedan 6 minutos. ¿Alguien más que quisiera intervenir? ¿Algún estudiante? ¿Alguno de los participantes que nos acompañan siempre interesados en epidemiología? Recuerden pues llenar la asistencia que Juan Pablo nos la estaba compartiendo. ¿Quién quisiera intervenir nuevamente? No sé si Rodrigo quisiera agregar algo más. No, profe, yo no. Muy bien. Yo de pronto, emocionado con lo que dice el doctor Cal Colimon, diría a Carlos y a los compañeros presentes que mire lo que dice el doctor Colimon. Yo tengo 80 años y quiero vivir otros 80 porque estoy feliz. Alguien pudiera pensar, y yo he hablado con esto en personas cuando les digo cuántos años quisiera vivir y unas personas dicen, yo no quisiera vivir mucho tiempo, porque asumen que con la edad vienen las dificultades, las disfunciones y las enfermedades. Pero como bien lo plantea el doctor Colimón, la idea es que si yo puedo llevar una buena vida y por supuesto disfrutar de buena salud y de buenos hábitos de vida, pues el concepto es que la edad no sería un factor desfavorable. He visto también en personas que tienen dificultades de tipo funcional, que sea incapacidades, y sin embargo reportan, a pesar de ser ciegos, a pesar de estar paralizados, a pesar de estar en condiciones de encamamiento, decir que se sienten muy bien y que emocionalmente se sienten felices con lo que tienen de vida y dan gracias a la vida por lo que tengan, así sea muy poquito. Entonces ese concepto de la gratitud con la vida, independiente de la cantidad de recursos que se tengan o de nivel de salud y bienestar que se tenga, hay personas que logran, dijéramos, percibir que la alegría, que su felicidad, que su satisfacción con la vida es alta, y eso explica parcialmente lo que decía el profe Carlos al principio. Países como Colombia, incluso pues como Costa Rica, que no son relevantes desde el punto de vista del desarrollo social y económico, aparecen en la jerarquía o en el ranking mundial entre los países que tienen estándares de felicidad o de bienestar o de satisfacción de la gente con la vida. Eso es un asunto que nos hace pensar pues de que uno pudiera de alguna forma intervenir sobre el bienestar autoproducido con autosugestión y convencerse a sí mismo que cualquiera que sea el nivel de vida que tenga, es de todos modos algo que puede percibirse como algo grato, como positivo y como digno de causar una sensación de bienestar. Esto está todo por estudiar. Aquí necesitamos mucho la ayuda de los psicólogos. Cuando se animen a ayudarnos en esta parte, va a ser muy interesante ese aspecto en la promoción de la salud de las comunidades. Muchas gracias y un buen día para todos. Gracias, profe Elkin. Muy bien, si de pronto alguien se anima, tenemos una última oportunidad para un último comentario antes de cerrar. Bueno, entonces, siendo así, vamos a dar por concluida la sesión de hoy, agradeciéndole a Rodrigo, al profe Elkin por sus intervenciones. Y bueno, los invitamos nuevamente el próximo miércoles. Nos encontramos acá para otra sesión del Club de Revistas. Voy a detener en este momento la grabación